Bueno, y nuestros invitados para esta noche, perfecto, para una semana que para muchos es semana de descanso, de vacaciones, los queríamos tener hace tiempo y aprovechamos que hace poquitos días sacaron un libro. Son los hermanos Salvato, seguramente ustedes ya los han escuchado, los han visto. Augusto Salvato, que es politólogo, tiene muchísimos estudios internacionales, licenciado en Relaciones Internacionales de la UCA, bueno, premio Ciencias Políticas, estudiaste en 7 universidades de 6 países distintos y te especializas, Augusto, en transformación digital, innovación y futuro del trabajo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y tu hermano, Mateo, tu hermano menor, ¿vos tenés cuántos años? 29. 29, vos 22. 24. 24, claro. Yo te conocí a los 22. Es verdad. Tenés razón. Bueno, campeón nacional e internacional en robótica, fundador CEO de Asteroid Technology, y recuerdo que yo te hice la nota cuando tenías 22 años, sí, por esta aplicación especial para personas con Hablalo, que ayuda a personas con discapacidad. Exactamente. Bueno, ¿y por dónde andan ustedes que me vienen a traer este libro, Un país de mierda? Bueno, nosotros publicamos un libro también en 2021 que se llamó La batalla del futuro. Sí. Y dentro de ese libro, sumado a otras reflexiones, ideas, bueno, también debates en los que hemos estado, había un pequeño apartado que hablaba sobre el futuro de la Argentina, que se llamaba La salida no es Ezeiza. Nosotros esa idea la tratamos de difundir, de militar, si se quiere, sí, porque estamos convencidos de que es así, de que este país no es inviable. Además, ustedes están rodeados seguramente de amigos que dicen, la que me queda es Ezeiza. Sí, claro. ¿No? Mucho. Constantemente. Sí, absolutamente. Claro. Pero somos dos convencidos en la materia de que la Argentina tiene muchísimas chances de salir adelante, de tener un futuro próspero con lo que tenemos, y bueno, pues es lo que decía un poco Augusto, ¿no? Militamos esta idea de que la salida no es Ezeiza, de que la Argentina no es efectivamente un país de mierda. Fíjate que la bajada del libro es otra cosa, ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo. Exacto. Y justamente tratamos de pregonar esta idea de que Argentina en realidad es un gran país. Es verdad que podrías decir que está en una mala situación, pero no es un país de... Y además a ustedes les tocó crecer en una época, iba a decir una época de mierda, pero digo, una época, claro, yo tengo una hija que tiene más chica que vos, ajá, pero bueno, ya pasó los 20 años, por lo cual veo la generación de mis hijos, que tienen entre 16 y 20, y digo, no está bueno, ¿no? No está bueno. Primero que nada, a ver, si ustedes tienen alguna respuesta a esto, que salgan de entrenar al club y les roben. Yo entiendo que el problema de la Argentina es otro, pero en el día a día se nos hace difícil. No quiero traer problemas solo burgueses, pero digo, se nos hace difícil el tema de que te roben, de la falta de oportunidades, de que todos tus amigos se quieran ir fuera del país, que la gente, que veas que tus viejos no llegan a fin de mes. Obvio. Todo esto, digamos, ¿de qué manera ustedes se lo responden? Hay, en 1936, sí, Franklin Roosevelt, en ese momento era presidente de los Estados Unidos, sí, da un discurso súper interesante y emotivo. Roosevelt daba discursos muy emotivos porque era un momento muy complicado. Bueno, la crisis mundo. del 30, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. La crisis del 30, y en ese momento ni siquiera había empezado la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y en ese momento, él en ese discurso lo que dijo fue, hay generaciones a las que se les da mucho y hay generaciones a las que se les pide mucho. Y esta generación, lo decía por la generación de esas personas que vivían en el 30, tiene una cita con el destino. Yo creo que, salvando las distancias, hay un paralelismo interesante ahí. Es decir, yo creo que somos parte de una generación de argentinos a la cual la Argentina no le da lo mismo que otras generaciones donde, bueno, había una educación pública de mucho mayor calidad, sí, una movilidad social mucho más marcada, la gente podía salir y jugar en la calle. Somos una generación a la cual quizás se nos pide mucho y tenemos que tomar ese desafío y estar a la altura de ese desafío. ¿Y cómo no somos la única? ¿Cómo traen ustedes esa cita de Roosevelt de 1936, una época muy difícil en el mundo? Uh-huh. ¿Cómo la traen acá? ¿Qué somos? Ustedes son, por ejemplo, ustedes serían una generación en donde de pronto las cosas le puede llegar a costar un poco más. Sí, y el paralelismo que hace Augusto, que un poco hablamos de este tema en el libro, justamente creo que la generación nuestra es una generación a la que se le pide mucho y se le va a exigir mucho. En términos
de cómo corregir o reencauzar el país, y en términos de lo que vos nombrabas, ¿no? Las problemáticas de salida a la calle y tener miedo que te roben, la inflación, la economía en general. Claro. Obviamente es un momento difícil. Vos preguntabas antes qué le decimos a esa gente o a esos chicos de nuestra edad. Obviamente lo nuestro no es algo de obligación. Nosotros no decimos, che, si estamos obligados a quedarnos acá, a pelearla. No. Contra... Ustedes tienen convicción, claro, más que obligación. Y aparte, lo que nosotros decimos es, che, si a vos realmente te sale una beca en Harvard y te vas a estudiar afuera, yo te aplaudo de pie y te deseo todos los éxitos, claro, y anda a mostrar que la Argentina es impresionante fuera del país. Y no hay ningún problema, es un mundo globalizado, por suerte, no estás obligado a quedarte acá. Lo que nosotros decimos siempre es dos cosas. Primero, no le demos la espalda a un país que tiene todas las de ganar. Es decir, nos podemos ir afuera, pero no nos olvidemos de la Argentina, no estemos afuera insultando, maltratando a nuestro país, sino que veamos cómo podemos aportar para que salga adelante. Y por otro lado, y tal vez más importante aún, no nos olvidemos de toda esa gente que no puede sacar el pasaporte español de los abuelos, no, o la guita para el pasaje a Inglaterra e irse a vivir a otro país y empezar de nuevo. Hay un montón de gente que la única opción que tiene es la Argentina, y esa gente más nos importa que prenda la tele, prenda la radio, abra Twitter, abra Instagram, y que, claro, todo lo que lea no sea tu país es una porquería que nunca va a salir adelante. No, y también cada vez más somos los que estamos acá, y que tal vez nuestra ventana al mundo sea las redes sociales, claro, sea las vías de comunicación, ¿no? ¿Y desde cuándo ustedes, yo no sé mucho de la familia de ustedes, pero uno piensa que de pronto tiene que ver el nido? No siempre es así. A veces ustedes hacen su camino y de pronto en tu casa no había tanta mirada puesta en los que más necesitan, en los que tienen dificultades, en esto que hiciste vos con la aplicación para la gente con dificultades para la comunicación. No, yo creo que si yo, agregá vos también, que somos hermanos, pero creo que si nosotros debemos a algún contexto lo que hacemos hoy o lo que hemos logrado en estos tiempos, es a nuestros viejos y a nuestros abuelos, en igual medida. Yo creo que en mi casa siempre se inculcó el ayudar a los demás. Mi vieja es profesora para personas con discapacidad hace 40 años, y en situaciones muy complejas, o sea, digamos, yendo a escuelas en lugares fuera de la discapacidad, encima en zonas de mucha vulnerabilidad social, digamos. Y siempre se inculcó en casa el siempre ponerle el hombro a los demás, el siempre ver cómo haces para dar una mano al que está al lado, al que le falta algo. Siempre fue algo muy muy presente, y aparte no solamente desde mis viejos, como te decía, sino viniendo de eso, porque nuestra familia viene de inmigrantes españoles e italianos y del interior, que arrancaron con cero, literalmente cero, y de a poco se fueron haciendo y fueron tratando de dejarle educación y valores a las generaciones siguientes. Claro. O sea, nosotros venimos de mi madre, por ejemplo, hija de 2 inmigrantes de Galicia, vivían 5 en la misma habitación, no tenían agua caliente, y bueno, fueron progresando y fueron logrando a nosotros dejarnos mejor educación que la que tuvieron ellos, y el mensaje siempre fue: educación, laburo a fondo y ver cómo ayudás a los demás para no ayudarte a vos mismo solamente. ¿Hiciste el mismo recorrido, Augusto? Sí, y eso creo que es algo importante, muy importante, de lo que nosotros tratamos de reflejar en el libro, que tiene que ver con la idea del sueño argentino. El sueño argentino es esa idea de movilidad social ascendente, de que puede venir alguien sin absolutamente nada, y en función de eso progresar, y que sus hijos se eduquen en educación de calidad, que todo el mundo tenga acceso a la salud. Es decir, ese sueño argentino que los inmigrantes de los años, desde principios de siglo hasta los años 50, 60, compraron como algo positivo, es algo que nosotros consumimos en nuestro hogar, digamos, en nuestra casa, porque lo vimos de primera mano. Es decir, de hecho, más grave aún, nuestros abuelos que vinieron de Galicia no fueron propietarios de su propia vivienda hasta los años 90, es decir, 40 años después. Y en el medio se tuvieron que volver a España a trabajar y juntar plata allá, ¿no? Entonces, ese esfuerzo, esa capacidad de matarse laburando, pero así poder conseguir lo que querían, y que la próxima generación esté mejor, eso es lo que nosotros llamamos el sueño argentino, y lo que nos parece que es importante recuperar como sociedad. Hay un ADN que ustedes marcan acá en el libro de ustedes que me gusta, que por eso lo quería repasar,
porque ustedes en el libro, bueno, hacen referencia al ADN, al ser argentino, ¿no? ¿Qué somos? ¿Esta cuestión inviable o somos los mejores del mundo? Como lo vivimos en esa época anestesiada del Mundial, claro. Hasta nos saludábamos y nos respetábamos y nos abrazábamos y después volvemos a manejar como unos locos y a estar siempre intolerantes. Y acá ustedes ponen excepcionales y arrogantes, ¿no? Que son algunas de las características, la viveza criolla, mesiánicos, que no sé si será por Messi o por otras cosas. Un poco por todo, sí. El fin de los mesías. Bueno, si tuvieran que, describirlo, sobre todo porque ustedes han estado en otros países, han hecho estudios, compararnos. Nosotros lo que buscamos justamente, este libro lo que busca es entender la argentinidad. ¿Qué es ser argentino? Y lo hace desde la historia y lo hace desde el presente. Sí. Y por qué esa argentinidad es algo diferente a otra, otra identidad nacional. Dentro de eso, nosotros lo que buscamos o lo que identificamos, viendo archivo histórico, investigando sobre esto, lo que encontramos es que el argentino en general siempre ha tratado de cambiar lo que era. Es decir, siempre ha tratado de ser algo distinto a lo que era. No valorar sus propias características, sino tomarlas como algo negativo, ¿no? Es decir, el caso de la viveza criolla es interesantísimo, ¿no? Porque nosotros existen un montón de distintos extractos donde vemos la viveza criolla como algo malo, como algo negativo. Incluso hay un ensayo muy interesante que habla sobre el truco, el juego de cartas, y lo que dice es, bueno, el truco es un juego donde gana el que miente mejor. Entonces, claro. ¿Cómo puede ser que nuestro juego casi nacional de cartas sea algo, o sea, nos enseña a mentir? Si sin embargo, eso es parte de una característica nacional, pero sin embargo, en el truco pasa algo que no pasa con casi ningún juego en general, que no importa las cartas que a vos te hayan tocado aleatoriamente en el reparto, importa lo que vos hagas con esas cartas. No es una cuestión de suerte. Exacto, importa todo lo que vos hagas con esas cartas, y eso está en el ADN de los argentinos. Esa idea de que no importa en el lugar donde hayas nacido, sino importa mucho más lo que vos hagas con todo eso, eso está en nuestro ADN, en algún lado de ese ADN, que nos hace también ser muy reverentes. Guillermo O'Donnell, por ejemplo, decía que en cualquier sociedad latinoamericana donde vos vayas, vas a escuchar probablemente la frase, ¿usted sabe quién soy yo? Sí. Como una cuestión de estatus, ¿no? Y él lo que dice, y lo pone en estas palabras, probablemente si vos dijeras lo mismo en la Argentina, sí. Del otro lado, quien esté del otro lado te diga, ¿y a mí qué me importa? Claro. Quién sos vos, ¿no? Esa irreverencia es algo muy argentino y es algo que es muy positivo como sociedad, porque es una sociedad que realmente es mucho más igualitaria y cree en que todos pueden y todos deberían progresar. Y te cierro con esto. El año pasado viajamos a Colombia a dar una conferencia, a Medellín más precisamente. Cuando íbamos con el taxista conversando, le preguntamos qué tal el barrio del hotel. Sí. Y él nos dijo, creo que está muy bien, pero nunca fui. Entonces, seguimos hablando y le preguntamos, pero ¿qué es? ¿Un barrio nuevo? No, ¿por qué nunca fue? Y más taxista. Exacto. Y en lo que él nos dijo es un lugar donde la gente como yo no suele ir, no es común que vaya la gente como yo, es para otros estratos, y usó la palabra estratos específicamente. Claro. Se usa muy frecuentemente. Eso es algo para nosotros inconcebible como sociedad. Y eso se da en toda Latinoamérica. Vayas al lugar de América Latina donde... Entonces la Argentina tiene algunas cosas dentro de su nacionalidad, de su ADN, que son excepcionales, que son muy interesantes y que nos hacen lo que somos, para bien y para mal. La viveza, para bien y para mal, nos hace argentinos. Y si tuvieran que ustedes proponer algo como para decir, bueno, sobre todo este año que es un año electoral, yo me la paso hablando con candidatos políticos, etcétera, viendo propuestas, tenemos el año con mayor cantidad de candidatos, 6.400, increíble. Bueno, ojalá Amén. Que todo sea para bien, pero digo... y que cada uno pueda aportar, incluso en la Cámara de Diputados, todos los que entren en el Poder Legislativo, que puedan aportar diferentes ideas, pero si tuvieran ustedes que hacer una propuesta desde el lugar de ustedes, decir, che, para empezar a cambiar tenemos que empezar a rever tal cosa. Bueno, hay varias cosas que se pueden elegir como primordiales. Lógicamente, cualquier
argentino, argentina en su casa, lo primero que respondería sería la economía, lógicamente, que obviamente es un punto central, pero claramente no me voy a poner yo a analizar la economía, que tenemos gente mucho más capaz. Para mí, si yo tuviera que elegir, Augusto, después decime vos lo que opinás, pero si yo tuviera que elegir, primero esto de la narrativa no es menor, o sea, lo del discurso no es menor, esto de todo el tiempo estar planteando ellos y nosotros, para mí es algo que es totalmente antiguo y que está, digamos, se traslada a todas las áreas de la sociedad, particularmente a la política, el ellos contra nosotros, como si Argentina fueran, viste, como dos grupos aislados, dos países distintos que están en guerra. Eso es una cosa que a mí me molesta mucho, pero si hablas particularmente más de políticas públicas, para mí la mayor deuda que tenés, que no se está encarando prácticamente para nada, es la educación. Sí. Porque es la política pública con resultado menos cortoplacista que existe. Porque en realidad vos el resultado lo ves a 10, a 15, a 20, a 50 años cuando mejorás la educación. Pero eso es increíble. O sea, que los ejes centrales de la conversación sean... Está bien que sea la economía porque lógicamente es un punto central, pero ¿cómo no estamos hablando todo el tiempo de educación? De que no estamos educando a nuestros pibes para que cuando salgan de la secundaria o de la facultad tengan herramientas para poder conseguir laburos de las habilidades que se vienen. Bueno, ustedes son una demostración de eso, ¿no? Porque son una mezcla entre lo que se entiende por meritocracia, que muchas veces se descalifica este término, y también lo que es tener conciencia del otro, que uno podría entender que la meritocracia no toma en cuenta el resto. Y es algo que ustedes está, digamos, en el discurso permanente, que están preocupados por el bien común, por el bien de otros, esto. La educación no es mi educación, no es zafo yo, no importa si fuiste una privada o una pública, no es zafo yo y bueno, y pelito para el loro. Claro. Es un poco la salida, que tampoco los quiero juzgar a los que hacen eso, porque yo de verdad veo que no ven, pero mucho más se nos dificulta justamente pensar en el otro, cuando ni yo me puedo salvar. Es increíble. Es increíble, pero yo te digo, primero, en la Argentina estoy 100% de acuerdo. Viste este debate que para mí es un absurdo total de la meritocracia, que se agarra una palabra específica y se pone de ambos lados de la grieta y nos matamos entre todos. Pertenece a los que son cántica, estos macristas o no. Total, pero sí es cierto que, digamos, a veces tendemos mucho, por razones obvias, vos lo decías muy bien, porque muchas veces la Argentina es tan desafiante y te propone desafíos tan grandes que si, bueno, me trato de arreglar yo, lógicamente, pero siempre tendemos a pensar en eso de, bueno, me arreglo yo y el resto, a ver, que haga lo que pueda. Sí. Lo que yo siempre, y con mi hermano tratamos de pregonar, es esto de, che, pará, yo lo digo siempre, vos nombrás el caso de Háblalo y la empresa que yo tengo que hace tecnología para personas con discapacidad. Digo, obviamente, si yo te tengo que ser sincero, eso se hizo sin ningún tipo de inversión, nunca tuvimos inversores, literalmente, se hizo sin dinero, o sea, no había dinero, mis viejos no me prestaron plata para hacerlo porque no había, yo me puse a laburar y la poquita plata que iba juntando la ponía en la aplicación, hasta que me asocié con 2 personas más que empezamos a poner de a poquito, y en 7 años, o sea, en 6 años logramos que deje de perder dinero, 6 años después, y recién el 7º año generó dinero la empresa. Entonces, fue súper difícil y no hubo una asistencia que decís, bueno, lo hizo porque los viejos porque le pagaron. Papá o porque le dieron una cosa así. Pero también es cierto, yo me pongo también en mi lugar y en el reconocimiento de dónde estoy yo y digo, pará, pero yo tuve un techo, plato de comida, mis viejos que me bancaban en todo lo que yo quería hacer. Educación. Fui a las escuelas técnicas ORT, que para mí las mejores escuelas del mundo. Claro. Tuve un montón de cosas que, si bien no hicieron, no es que me dieron servido un proyecto en bandeja, pero hicieron que yo pudiera construir eso. Lo mismo pasó con mi hermano en un montón de los aspectos. Entonces, lo que nosotros soñamos, lo que a mí me pasa es decir, yo no quiero, digamos, regalarle nada a nadie, sino si vos lográs que todo el mundo, todos los pibes y pibas de este país tengan un techo, un plato de comida, una educación, docentes y familias que los apoyen, y más que nada un contexto social que diga, che, vamos para adelante, Argentina la sacás adelante en 10 minutos con la creatividad y la resiliencia que tienen cada pibe. ¿Ya les ofrecieron candidatura política? Sí, en algunas oportunidades sí, pero yo creo que ahí hay algo que me parece muy importante. Yo respeto mucho las distintas profesiones. Yo creo que los argentinos tenemos una tendencia muy marcada también a creer que porque alguien puede hacer bien algo, X cosa, puede hacer todo bien. Es decir, vos puedes ser un gran jugador de fútbol, pero después capaz sos malísimo técnico porque no sos un buen líder. Y más gerenciando un club, por ejemplo, por más que venís del fútbol. Exacto, digamos. Y eso pasa creo que también con el mundo de la política. Es decir, para hacer política hay que tener determinadas habilidades y características, que quizá todo el mundo no las tiene, digamos. No es algo, por ejemplo, en mi caso personal, yo no siento que podría hacerlo bien. Entonces, creo que hay que ser muy, muy respetuoso de eso, especialmente con algo que demanda
la cosa pública. Claro. Exacto. Y por otro lado, perdón, pero para mí este libro es hacer política. Claro. Porque hacer política significa no solamente querer ocupar un cargo, sino buscar transformar la sociedad de alguna manera. Entonces yo invito a los ciudadanos, y eso es algo que para mí es fundamental de cualquier democracia, a que tengan esa concepción más amplia de hacer política. Una docente que organiza una comunidad de docentes para, por ejemplo, educar después de hora a los chicos o dar clases de lengua de señas a los padres, como por ejemplo hacía nuestra madre en su momento, pero no para el ejemplo autorreferencial, sino digo una persona que organiza un comedor comunitario está haciendo política, está transformando la realidad, no es la política partidaria. Y creo que esta cuestión narrativa que nosotros proponemos en el libro es hacer política desde nuestro lugar. Total. Chicos, quiero que ustedes aprovechen este micrófono para decir algo, ya Augusto está diciendo, pero para transmitir algo. Si vos me querés hablar de la aplicación, de las personas con discapacidad, bueno, eso de paso quiero que me lo digas porque mucha gente que lo está escuchando dice, ¿cómo? ¿Qué es la aplicación? ¿Cómo hago? ¿Cómo está vigente? ¿Cómo acceden? Y después esto, digamos, lo están transmitiendo un poco lo del libro, pero tal vez tienen ganas de hacer alguna invitación a algo y quiero escucharlos. 100%. Bueno, voy yo con la parte de la aplicación, solamente para repasarlo. Esto sigue más vigente que nunca. Háblalo es una aplicación que asiste a personas con discapacidad en su comunicación, desde sordera, parálisis cerebral, esclerosis lateral amiotrófica, fascias, trastorno espectro autista, largo, etcétera. Ya asiste a más de 350.000 personas con discapacidad en 65 países de los 5 continentes, en 40 idiomas y de forma gratuita. O sea, no tiene ningún costo, se la pueden descargar si ustedes que están del otro lado o algún familiar necesitan eventual de forma temporal o de forma permanente alguna asistencia a la comunicación. Es una aplicación gratuita, no tiene ningún costo, así que la pueden utilizar. Y al mismo tiempo trabajamos desde Asteroid, que es mi compañía, con otras compañías y organizaciones públicas para ayudarlos a tender puentes con las personas con discapacidad. Es decir, nosotros trabajamos con bancos, empresas de tecnología, retail, supermercados, etcétera, que vos te acercas y te van a atender con nuestra aplicación si tienes una discapacidad en tu comunicación. Entonces están concientizados y capacitados para poder asistirte si tienes una necesidad de ese tipo. ¿Por qué te surgió todo esto de trabajar justamente, hacer este puente con las personas con discapacidad, ayudar a que tengan... En algún reportaje leí que vos decías que el verdadero éxito es un papá con ELA que puede hacer las tareas con su hijo, y me encantó. Me encantó porque... de pronto vemos el éxito en tantos otros parámetros, ¿no? Y valorar esas cuestiones que vos, siendo tan joven, lo podés ver. Entonces me pregunto por qué le llegó tan joven. Si tuvieron algún caso cercano, alguna convivencia. Mi mamá. O sea, lo principal es nuestra madre, que toda la vida trabajó con chicos con discapacidad y yo la acompañaba mucho al laburo cuando era más chiquito y tenemos amigos, casi que familiares, que son de la comunidad sorda y digamos, mi vieja siempre laburó con sordera y con otras discapacidades. Entonces, para nosotros siempre fue lo más común del mundo, que alguien hablara con las manos en mi casa. Dice que a la gente lo mira y dice, qué loco es esto. Nosotros siempre lo entendimos y lo vimos como algo súper normal. Entonces creo que en realidad casi que se cayó de maduro cuando yo terminé la secundaria en Ort y era programador y dije, me gustaría hacer algo para que mis amigos sordos puedan comunicarse un poco mejor, y ahí nació el proyecto. Increíble. ¿Augusto? No, yo estaba pensando en el mensaje central del libro, que es, hay un montón de personas que seguramente nos están escuchando, están del otro lado, capaz dando vueltas en la cama porque a fin de mes les va a aumentar el alquiler y no saben cómo llegar a pagarlo. O sea, la mala situación económica tiene eso, esa sensación fea en el estómago de ¿qué hago? ¿Qué hago? Y son personas, todas las personas tienen que salir. Lo escuchaba al profe de Pablo decirlo el otro día. La gente sale a la calle y ve cómo se las rebusca. De alguna manera sale a fin de mes, pero o llega a fin de mes, pero probablemente pasa momentos muy angustiantes, ¿no? Y en ese contexto, lo que sí me gustaría transmitir es que en este libro lo que tratamos de representar no son soluciones para la Argentina, sino la idea de que la Argentina tiene futuro, que no es un país inviable, que especialmente para esas personas que están viviendo ese momento tan angustiante, y que hemos salido de situaciones peores. Nosotros tratamos de ir siempre a la historia. En el libro lo van a ver. Hemos salido de situaciones peores, y hay una que a mí particularmente me encanta ponerlo como ejemplo, que es en 1883 la Argentina venía de hacía 3 años nada más, una guerra civil con 4 batallas en plena ciudad de Buenos Aires. No estaba muy bien definido el territorio nacional, o sea, estábamos en una situación muy, muy complicada.
En ese momento se tomó la decisión de hacer el primer congreso pedagógico internacional en América Latina, se hizo en la Argentina. Y durante todo el año 1883, si uno va a los diarios de la época, se debatía sobre educación. Cuánto tienen que durar las clases, qué se tiene que dar, qué profesores, qué formación tienen que tener, desde qué edad, un montón de cosas sobre educación, y eso se reflejaba en el debate público. Claro. De hecho, el que era en ese momento presidente de la Corte Suprema renunció a su cargo para ser el presidente del Congreso de Educación porque le parecía que eso era mucho más importante. Y la gente en la calle debatía sobre eso. Entonces, está de alguna manera, al año siguiente, 1884, salió la ley 1420, la ley de educación que fue Exacto. más vanguardista para América Latina, incluso a nivel global. Entonces, si los argentinos hacemos las cosas seriamente, y con pasión y con ganas, y nos involucramos seriamente en las discusiones, los ciudadanos y los dirigentes, cada uno desde su lugar, podemos hacer cosas que son maravillosas. Y tenemos la capacidad para hacerlo, y lo hemos hecho en contextos peores. Entonces, ese es un poco el mensaje que busca dar el libro. Qué lindo escucharlos, qué lindo ver en ustedes unas caras del futuro y tan optimistas, y no caras del futuro que digan esto, lo que dice el título, qué país de mierda, cierro la puerta, me voy y vuelvo para las Navidades, Qué lindo, de verdad, haberlos Muchas tenido gracias. esta noche aquí. Gracias. Y bueno, lo mejor les deseo a ustedes. Gracias, chicos. Por favor, Muchas gracias. gracias.